Puede que lleves tiempo intentando cambiar tu vida. Puede que hayas hecho cosas distintas, que hayas tomado decisiones diferentes, que hayas leído libros, escuchado podcasts, empezado proyectos nuevos. Y sin embargo, hay algo que no termina de cambiar, algo que vuelve una y otra vez, como si la vida tuviera memoria propia, como si estuviera empeñada en darte siempre lo mismo, sin importar cuánto te esfuerces. Lo que voy a contarte hoy no es una técnica, no es un método de 5 pasos. Es algo mucho más profundo que eso. Es una comprensión que, cuando la tienes de verdad, no puedes dejar de verla. Y una vez que la ves, empieza a cambiar todo. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este tipo de contenido te está ayudando, o crees que puede ayudarte a ver tu vida de otra manera, te pediría que te suscribieras al canal. Es completamente gratis. Y a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y creando este tipo de vídeos para más personas. Hay mucho trabajo detrás de cada uno de estos contenidos, y saber que llegan a quien los necesita es lo que nos da energía para seguir. Así que si sientes que esto puede servirte, suscríbete ahora y sigamos juntos. Hay un error que casi todo el mundo comete, un error invisible, un error que no parece error porque se disfraza de esfuerzo, de intención, de ganas de mejorar. Y ese error es este: intentar cambiar tu vida sin cambiar desde donde la estás viviendo. Piénsalo un momento. Cuando algo no funciona en tu vida, ¿qué es lo primero que haces? Cambiar algo. Cambias de trabajo, de pareja, de ciudad, de hábitos, de rutina. Y en algunos casos, eso ayuda, pero en muchos otros, al cabo de un tiempo, te encuentras exactamente en el mismo lugar, con diferentes nombres, diferentes escenarios, pero la misma sensación, como si fuera la misma historia contada con distintos personajes. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué hay personas que cambian todo lo externo y siguen sintiéndose atrapadas en lo mismo? La respuesta está en algo que Neville Goddard entendió con una claridad extraordinaria hace décadas, algo que la psicología moderna está tardando mucho en reconocer plenamente. No son tus circunstancias las que crean tu experiencia. Es tu estado interior el que las genera. Y aquí es donde casi todo el mundo se equivoca. La mayoría de las personas vive como si el mundo fuera la causa y ellas fueran el efecto. Como si lo que les pasa determinara cómo se sienten. Como si sus circunstancias fueran el origen de su realidad. Pero Goddard sostenía justo lo contrario, que tu estado de conciencia, tu manera de sentirte por dentro respecto a ti mismo y a la vida, es lo que da forma a todo lo que experimentas afuera, no como metáfora, no como poesía bonita, como un principio de funcionamiento real. Déjame preguntarte algo. ¿Sientes que hay cosas en tu vida que se repiten una y otra vez? Situaciones que ya has vivido antes, relaciones que siguen el mismo guión, problemas que cambian de forma pero no de fondo. Si es así, escribe en los comentarios la palabra patrón, porque eso es exactamente de lo que vamos a hablar. Y lo que descubras hoy puede ser el inicio de algo muy distinto. Imagina a alguien, vamos a llamarla Lucía. Lucía ha tenido varias relaciones a lo largo de su vida. Al principio de cada una, todo parece diferente. Esta vez es distinto. Se dice, esta persona es diferente. Y durante un tiempo, lo parece. Pero al cabo de unos meses o de unos años, Lucía empieza a notar cosas familiares, el mismo tipo de distancia emocional, la misma sensación de no ser suficiente, el mismo patrón de abandonar o ser abandonada. Y Lucía se pregunta, ¿qué está haciendo mal? Cambia de persona, cambia de enfoque, pero el resultado es sorprendentemente parecido. Lo que Lucía no sabe es que ella no elige sus relaciones desde la razón, las elige desde su estado, desde una identidad interior que dice, esto es lo que merezco, esto es lo que soy, esto es lo que el amor se siente para mí. Y esa identidad, invisible pero poderosa, actúa como un imán que atrae exactamente lo que confirma su creencia más profunda sobre sí misma.
no porque el universo sea cruel, sino porque nuestra mente no puede experimentar aquello que contradice profundamente lo que cree ser. Y esto no es solo en las relaciones, es en todo. Imagina ahora a Carlos. Carlos quiere prosperar económicamente. Ha leído sobre finanzas, ha intentado emprendimientos, ha buscado oportunidades, pero siempre llega a un punto en que algo falla. Un negocio que no despega, una inversión que sale mal, un trabajo que parecía prometedor y que de repente se cierra. Y Carlos lo vive como mala suerte, como que el mundo no le da su oportunidad. Pero si pudieras ver desde dentro lo que Carlos siente cuando piensa en el dinero, lo que encontrarías no sería ambición libre y confiada. Encontrarías una mezcla muy antigua de culpa, de miedo, de la creencia de que la abundancia no es para personas como él, que quizás sea peligrosa, que quizás no la merece. Y desde ahí, desde ese estado, todas sus acciones están saboteadas antes de empezar. No porque no trabaje duro, sino porque trabaja desde un lugar interior que no puede sostener lo que está buscando. Este es el punto clave. No se trata de lo que haces, se trata de desde dónde lo haces. Neville Goddard lo expresaba de una manera que a muchas personas les resulta difícil de asimilar al principio, pero que, cuando la dejas entrar de verdad, resuena con algo muy hondo. Él decía que todo en tu vida es un reflejo de tu estado de conciencia, que el mundo externo no es la realidad primaria, sino una proyección de la realidad interna, que lo que percibes afuera es, en cierto sentido, lo que ya existe dentro de ti como estado asumido. Y la palabra que él usaba con mucha precisión era asumir, no fingir, no pretender, asumir, habitar, vivir desde adentro, como si ya fuera real lo que deseas experimentar afuera. Porque cuando cambias lo externo sin cambiar lo interno, el mundo simplemente reorganiza los mismos elementos para darte la misma experiencia con un decorado diferente. Antes de continuar profundizando en esto, y porque estamos justo en la mitad de este recorrido, quiero recordarte algo. Si este vídeo te está haciendo pensar, si estás reconociendo algo de tu propia historia en lo que estamos hablando, suscríbete al canal. No cuesta nada y significa mucho para nosotros. Cada suscripción nos dice que este trabajo tiene sentido, que está llegando a quien lo necesita, y eso es lo que nos permite seguir creando este tipo de contenido, con profundidad y con honestidad. Así que si aún no lo has hecho, hazlo ahora. Volvamos a la pregunta central. ¿Por qué repetimos patrones? ¿Por qué, a pesar de las buenas intenciones, de los esfuerzos genuinos, seguimos llegando al mismo lugar? Porque el patrón no está en lo que elegimos, está en quién creemos ser cuando elegimos. Hay una identidad interior que se forma muy pronto en la vida, una narrativa sobre uno mismo que se construye a partir de las experiencias tempranas, de las palabras que escuchamos, de las conclusiones que sacamos sobre quiénes somos y qué podemos esperar del mundo. Y esa narrativa se convierte en algo tan familiar, tan automático, que dejamos de verla como una historia y empezamos a verla como la realidad. Cuando esa narrativa dice, soy alguien a quien le cuesta relacionarse emocionalmente, entonces incluso cuando quieres conectar, algo en ti se cierra. Cuando esa narrativa dice, nunca tengo suficiente, entonces incluso cuando el dinero llega, algo en ti lo aleja o lo gasta antes de que pueda quedarse. Cuando esa narrativa dice, no soy lo suficientemente bueno para esto, entonces cualquier oportunidad que se acerca se convierte en una prueba de lo que ya creías. Y lo más importante, esa narrativa no es consciente, no es algo que te digas a ti mismo deliberadamente. Es una frecuencia, una vibración interior desde la que percibes, interpretas y reaccionas. Y desde esa frecuencia, el mundo siempre tiene el mismo color. Imagina a alguien que decide cambiar sus hábitos. Empieza a levantarse temprano, a hacer ejercicio, a mejorar su alimentación. Todo eso está muy bien. Pero si sigue sintiéndose por dentro como alguien que no vale, como alguien que tiene que compensar algo, como alguien que nunca es suficiente, entonces
Esos hábitos no cambian quién es, solo añaden más estrés a una identidad que ya estaba bajo presión, y al cabo de unas semanas, esa persona abandona, no por falta de fuerza de voluntad, sino porque los nuevos hábitos no encajan con la vieja identidad, y la vieja identidad siempre gana. Neville lo decía con una sencillez casi brutal: no puedes ir más allá de lo que eres en conciencia. Lo que eres en conciencia no es lo que piensas con la mente racional, es lo que sientes como verdadero. Es el estado emocional que habitas cuando no estás actuando para nadie, cuando estás a solas, cuando nadie te mira. Ese estado, ese tono interior profundo, es el que dicta lo que puedes recibir, lo que puedes sostener, lo que puedes crear. Y ahora viene la parte que a mucha gente le genera resistencia, porque implica aceptar algo incómodo. Si tu vida sigue igual, no es porque el mundo sea injusto, no es porque no hayas tenido las oportunidades correctas, no es porque no hayas trabajado suficientemente duro, es porque sigues siendo, en el nivel más profundo, la misma versión de ti que generó la vida que tienes. Esto no es una acusación, es una liberación, porque si el origen está en ti, entonces el cambio también puede estar en ti. Pero hay algo aún más importante. El error que repetimos no es solo seguir haciendo lo mismo, es seguir siendo lo mismo. Y ser lo mismo no es una elección consciente, es una costumbre de conciencia. Es un estado que se ha repetido tantas veces que se ha convertido en el estado por defecto, en el lugar al que la mente vuelve cuando no está activamente esforzándose por ser diferente. Y aquí está la trampa en la que caemos todos. Intentamos cambiar desde el mismo estado que queremos cambiar. Intentamos construir confianza desde la inseguridad. Intentamos atraer amor desde la necesidad. Intentamos crear abundancia desde el miedo a la escasez. Y claro, no funciona. No porque seamos incapaces, sino porque el estado desde el que partimos ya contiene en sí mismo la conclusión. Cuando intentas cambiar desde el miedo, ya estás diciéndole al mundo que hay algo que temer. Cuando intentas crecer desde la carencia, ya estás confirmando que te falta algo esencial. Y el mundo, que es un espejo fiel de tu estado interior, te devuelve exactamente eso. Neville Goddard hablaba de algo que llamaba vivir en el final, no visualizar el futuro desde la distancia, como algo que deseas pero que todavía no tienes, sino habitar interiormente el estado que tendría la persona que ya ha llegado. Sentir desde ahí, percibir desde ahí, reaccionar desde ahí, no es autoengaño. Es una comprensión muy precisa de cómo funciona la conciencia, porque tu mente no distingue entre lo que es real en el mundo y lo que es real en tu estado interior. Lo que sientes como verdadero, lo trata como verdadero, y desde ahí organiza tu percepción, tu atención, tus reacciones, tus decisiones, todo. Piensa en una persona que se siente profundamente segura de sí misma, no arrogante, simplemente anclada. ¿Cómo entra a una habitación? ¿Cómo responde cuando algo sale mal? ¿Cómo se relaciona con los demás? Hay algo en esa persona que no necesita demostrar nada, que no busca aprobación, que no se desmorona ante el rechazo o la dificultad. Y eso tiene un efecto en todo lo que le rodea. Las personas la tratan diferente. Las oportunidades parecen encontrarla, no porque tenga suerte, sino porque el estado desde el que opera genera un campo de experiencia diferente. Ahora piensa en alguien que siente exactamente lo contrario, que entra a una habitación sintiéndose de más, que busca aprobación en cada interacción, que interpreta cada silencio como rechazo, cada dificultad como confirmación de que no puede. Esa persona puede tener exactamente el mismo talento, exactamente las mismas capacidades, y sin embargo el mundo que experimenta es completamente distinto, no porque las circunstancias sean objetivamente peores, sino porque el estado desde el que las percibe las convierte en algo diferente. El mundo que vives no es el mundo objetivo, es el mundo filtrado por quien crees ser. Y cuando entiendes esto, todo empieza a cambiar, porque el cambio real
no empieza cuando cambian tus circunstancias. Empieza cuando cambia el estado desde el que las vives. Volvamos a Lucía. ¿Qué pasaría si Lucía, en lugar de buscar una relación diferente, empezara a habitarse a sí misma de una forma diferente? No a pretender que no tiene heridas, no a actuar como si estuviera bien cuando no lo está, sino a empezar, poco a poco, a asumir una identidad interior que dice que soy alguien que merece amor genuino, que es capaz de sostenerlo, que no necesita ganárselo ni justificarlo. Si Lucía pudiera sentir eso como real, no como deseo futuro, sino como estado presente, ¿crees que elegiría a las mismas personas? ¿Crees que toleraría las mismas dinámicas? ¿Crees que reaccionaría igual ante los mismos estímulos? No, porque ya no sería la misma Lucía en su interior. Y siendo diferente por dentro, su mundo exterior tendría que reorganizarse en torno a eso. Este es el mecanismo, no mágico, no esotérico en el sentido de irreal, sino profundamente coherente con cómo funciona la mente humana. Lo que Neville entendió es que no somos víctimas pasivas de las circunstancias, pero tampoco somos simplemente personas que necesitan trabajar más duro o tomar mejores decisiones. Somos, fundamentalmente, estados de conciencia que generan experiencias coherentes con lo que son, y el error que repetimos sin saberlo es seguir siendo el mismo estado, seguir habitando la misma identidad interior, seguir reaccionando desde la misma frecuencia y esperar, ingenuamente, que el mundo exterior cambie solo porque hemos movido algunas piezas. Pero el tablero siempre se reorganiza para reflejar al jugador que lo maneja. Ahora bien, cuando escuchas esto, puede surgir una pregunta muy legítima. ¿Y cómo se cambia eso? ¿Cómo cambias un estado que es tan automático, tan arraigado, tan invisible, que ni siquiera lo veías hasta ahora? La respuesta no es inmediata, ni sencilla, pero sí es posible. Y empieza por un paso que casi nadie da, porque parece demasiado pequeño para importar: dejar de reaccionar automáticamente desde el estado antiguo. Cuando algo ocurre en tu vida, tienes una fracción de segundo antes de reaccionar. En ese espacio, que normalmente no existe porque la reacción es instantánea, está la posibilidad del cambio, no el cambio de lo que pasa afuera. El cambio de quién responde. ¿Quién responde en ti cuando alguien te critica? ¿Quién responde cuando una oportunidad se cierra? ¿Quién responde cuando el dinero escasea, cuando una relación falla, cuando sientes que el mundo te da la espalda? Si quien responde es siempre la misma versión de ti, con los mismos miedos, la misma narrativa, la misma necesidad de protegerse de la misma manera, entonces esa respuesta genera las mismas experiencias, una y otra vez. Pero si pudieras, en ese instante, responder desde una versión diferente de ti, no desde quien has sido, sino desde quien estás decidiendo ser, no es actuar, no es fingir, es elegir conscientemente el estado desde el que vas a habitar ese momento. Y aquí es donde casi todo el mundo se equivoca de nuevo. Creen que esto significa ser positivo. Creen que significa ignorar lo que sientes, tapar las emociones difíciles, mantener una fachada de optimismo. Pero eso no es cambiar el estado. Eso es reprimir el viejo estado con una máscara. Y los estados reprimidos no desaparecen, se fortalecen. Cambiar el estado no significa negar lo que sientes. Significa dejar de identificarte con ello como si fuera toda la verdad de lo que eres. Puedes sentir miedo y no ser el miedo. Puedes sentir inseguridad y no ser la inseguridad. Puedes observar el patrón viejo sin tener que obedecerlo. Neville hablaba de morir a una identidad antigua para nacer en una nueva. Una imagen muy fuerte, pero muy precisa, porque el proceso real de cambio implica una especie de duelo. Hay algo que tienes que soltar, una versión de ti que, aunque te ha hecho daño, también te ha dado una ilusión de coherencia, de predictibilidad, de saber quién eres, y soltar eso da miedo, incluso cuando eso que sueltas te duele. Por eso muchas personas prefieren quedarse en el patrón conocido, porque aunque el patrón sea doloroso, es familiar. Y lo familiar se siente seguro, incluso cuando no lo es.
El cerebro humano está diseñado para preservar lo conocido, no lo bueno. Lo conocido confunde familiaridad con seguridad, y así, sin quererlo, nos aferramos a identidades que nos limitan porque son las únicas que conocemos. Pero hay otro camino. No es rápido, no es automático, pero es real. Empieza por hacerse una pregunta diferente. En lugar de preguntarse, ¿qué tengo que hacer para cambiar mi vida?, preguntarse, ¿quién tendría que ser yo para vivir la vida que quiero? No en términos de rol o título, en términos de estado. ¿Cómo se sentiría esa persona? ¿Cómo percibiría los problemas? ¿Cómo respondería ante la dificultad? ¿Qué diría de sí misma cuando nadie la escucha? ¿Qué creerías de ti mismo si ya fueras esa versión? Y luego, poco a poco, empezar a habitar esas respuestas, no a actuarlas para el mundo, a sentirlas de verdad en los momentos más pequeños de la vida cotidiana, en cómo te hablas a ti mismo cuando cometes un error, en cómo tratas tu propio tiempo, en qué decides mirar cuando tienes la opción de mirar algo diferente, en si te permites creer, aunque sea un instante, que las cosas pueden ser distintas. Son pequeños actos de habitación de un estado nuevo, y con el tiempo, con la repetición, ese estado nuevo deja de ser un esfuerzo y empieza a ser un hogar. Este es el trabajo real, no la visualización de 5 minutos por la mañana, no la afirmación que repites sin creerla, sino la práctica sostenida de habitar conscientemente una identidad diferente, un estado diferente, hasta que ese estado se vuelve más real que el antiguo. Goddard lo llamaba conciencia asumida, no creer que algo va a pasar, asumir interiormente que ya es así, y desde esa asunción, mover todo lo demás. Puede sonar abstracto, pero no lo es. Lo hacemos constantemente en la dirección equivocada. Asumimos constantemente que somos limitados, que no podemos, que no merecemos, que el mundo no es para nosotros. Y desde esa asunción generamos exactamente eso. Lo que Neville propone es hacer lo mismo, pero conscientemente y en la dirección que queremos. Porque si de todas formas vamos a asumir algo, ¿por qué no asumir algo que nos expanda en lugar de algo que nos contraiga? Y aquí llegamos al momento más delicado de todo esto. El momento en que el mundo exterior todavía no ha cambiado, en que el patrón viejo sigue apareciendo, en que las circunstancias no confirman todavía el estado nuevo que estás tratando de habitar. Ese es el momento en que casi todo el mundo abandona, porque es muy difícil mantener un estado interior cuando el mundo exterior lo contradice. Es muy difícil sentirte próspero cuando tu cuenta bancaria dice lo contrario. Es muy difícil sentirte amado cuando estás solo. Es muy difícil sentirte capaz cuando acabas de fallar. Y sin embargo, ese es exactamente el momento en que el trabajo importa más. Porque es en ese momento de contradicción donde eliges quién eres. Si en ese momento vuelves al estado antiguo, si te dejas llevar por la evidencia exterior, si permites que las circunstancias definan tu identidad, entonces el patrón se refuerza. Vuelve a ganar el estado viejo, y el ciclo continúa. Pero si en ese momento puedes, aunque sea por un instante, elegir el estado nuevo, no ignorando la realidad, sino recordando que la realidad que ves es el resultado de estados pasados, no de tu estado presente. Si puedes hacer eso, estás empezando a romper el ciclo, no de golpe, no de manera perfecta, pero sí de manera real. Neville decía que el mundo es tuyo para moldearlo, no porque seas omnipotente, sino porque la conciencia que habitas determina el mundo que percibes, y el mundo que percibes determina las decisiones que tomas, y las decisiones que tomas determinan la vida que construyes. Todo empieza en el estado, todo. Volvamos al principio. Por eso, ¿por qué repetimos patrones sin darnos cuenta? Porque el patrón no está fuera, está en quienes somos por dentro cuando nadie nos mira, en la narrativa invisible que llevamos sobre nosotros mismos, en el estado de conciencia que habitamos de forma automática, por costumbre, por miedo, por falta de una alternativa que se sienta real. Y la solución no es cambiar las circunstancias, es cambiar desde quién las vivimos, no de una vez, no de forma perfecta,
sino de forma consistente, honesta, consciente, con cada momento de pausa antes de reaccionar desde el estado viejo, con cada pequeña decisión de habitar, aunque sea brevemente, un estado diferente, con cada vez que te preguntas no qué tienes que hacer, sino quién tienes que ser. Eso es lo que cambia una vida, no los grandes gestos, sino la acumulación silenciosa de estados nuevos que, con el tiempo, se convierten en una identidad nueva, y esa identidad nueva genera un mundo nuevo, sin que tengas que forzarlo, sin que tengas que convencer a nadie, sin que tengas que luchar contra la realidad, simplemente porque lo que eres en conciencia, eso experimentas en la vida. Puede que esto resuene contigo ahora, puede que estés reconociendo en qué estado has estado viviendo, puede que estés viendo con más claridad por qué las cosas han sido como han sido. Eso no es motivo de culpa, es motivo de gratitud, porque ver el patrón es el primer paso para no tener que seguir viviéndolo. El error que repetías sin saberlo ya no es invisible, y lo que se ve puede cambiarse, no mañana, no cuando las circunstancias sean mejores, no cuando te sientas listo, ahora, en este estado, desde esta comprensión, porque la única versión de ti que puede cambiar tu vida es la que decides habitar hoy, no la que esperas ser algún día. Hoy, aquí, en este momento. Ese es el comienzo. Si quieres seguir profundizando en este tipo de ideas, suscríbete al canal y comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo, porque a veces, lo único que alguien necesita para empezar a cambiar es escuchar que el origen del cambio siempre estuvo dentro de ellos.